Bueno, ahora vamos a continuar esta clase con la creación de vectores. Ya creé continuamos, ¿no? La anterior clase vimos lo que son las variables, cómo asignar variables, y vimos una que otra curiosidad. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son la creación de vectores. Eh, Vamos a crear un vector, en este caso voy a poner vector 1, ¿no? Y como les había comentado, uno puede, así como asignar variables con el operador de asignación que les comenté, la flechita, o el igual, con los vectores también es lo mismo. Tú puedes hacer con el igual, vector 1 igual c y 12, 23, 34, 45, 56 y lo corremos, ¿no? Control Enter y vemos, ¿no? El vector 1 es un vector numérico que tienes 5 elementos, ¿no? En una fila. Aquí, este de aquí es como su índice, ¿no? Que nos dice, va del 1 al 5, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, en Python no inicia con 1, ¿no? Sino inicia con 0. Aquí en R inician con 1, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello, ¿no? Eh, bueno, sigamos. Como le digo, se puede usar el igual, pero yo les recomiendo usar la flechita porque el igual usualmente se usa en argumentos de funciones que vamos a seguir, que el igual lo voy a seguir repitiendo a lo largo de la clase. Vamos a hacer otro vector, vector 2. En este caso voy a usar la flechita que sería C 0.09, 19 digo. Vamos a usar pi, ¿qué más? Pi al 94, lo de potencia, pi al cubo, coma exponencial de 0. ¿Qué más? Exponencial del seno de pi al 94, cuando eso hace el símbolo de potencia, menos 3.3, ¿no? Sí, está bien todo, está bien, ya. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar este vector? Nos va a dar este vector 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? También es una fila y 5 elementos. Y nos va a dar el resultado de cada una de esas operaciones, de esas funciones matemáticas, ¿no? Entonces, control enter. Y aquí vemos, ¿no? También de una fila y 5 columnas, 5 elementos, un vector y con los diferentes resultados, ¿no? Aquí tenemos pi 3,14 eh, y los diferentes resultados, ¿no? De las funciones matemáticas. Otro vector hay que hacer, a ver, vector 3. Hemos visto un vector donde solo hemos puesto números, hemos visto un vector donde hemos puesto funciones matemáticas, y ahora vamos a hacer un vector que no tenga solo números, ¿no? También puede tener caracteres nomás. Entonces, vamos a poner aquí las comillas, nombre, coma, apellido, eh, celular, coma, DNI, coma, pasaporte. Ya, seleccionamos, control enter y tenemos ahí otro vector, ¿no? A diferencia de los otros que nos daban un vector numérico, decían num, aquí nos dice chr, que sería un vector de caracteres, ¿no? Que también serían de 5 elementos, una fila y 5 columnas, y nos da los valores, ¿no? Que también como es un vector que hemos definido y se guarda en memoria, ¿no? Entonces, ahora, este índice, bueno, solamente le dicen índice, que nos define, digamos, eh, eh, cantidad de elementos, fila, columna también, ¿no? Nos puede servir para acceder a los componentes de un vector, ¿no? Este índice que está acá. Entonces vamos ahora, lo que vamos a aprender es a acceder a un elemento, a uno o a varios componentes de este vector, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer.
Ahora vamos a poner un comentario para acceder a las componentes de un vector. Vamos a usar lo que sería este índice, ¿no? Que sería, ay, estos corchetes se hacen así, ¿no? Ya, índice. Entonces, accedamos a la, ahora vamos a acceder a la primera componente de vec3, ¿no? Que sería el vector 3 que ya hemos definido acá. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a acceder a la primera componente de este vector, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el vector 3 y le ponemos el índice, ¿no? Que en este caso, como son 5 elementos, eh, que te dice, ¿no? De 1 al 5, vamos a poner 1, ¿no? Entonces, damos control enter y vemos, ¿no? Que nos arroja el, el primer componente del vector 3, ¿no? Que sería nombre. Ahora, accedamos a la cuarta componente de vec2, ¿no? Ahora estamos viendo vectores, ¿no? Entonces, usamos vector 2 y como es solo un vector, vamos a ubicarnos en el componente 4, ¿no? Control Enter y nos da del vector 4 el cuarto componente. Digo, del vector 2 nos va a dar la cuarta componente, ¿no? Que del vector 2 la cuarta componente es 1, 2, 3, 4, es 1, ¿no? Entonces nos da 1, ¿no? Bueno, esa es una forma de acceder a las componentes de un vector. Ahora, obtengamos la cantidad de elementos de una variable de naturaleza vectorial. Entonces, como es un vector, va a ser así, ¿no? Como un grupo de elementos en una fila. Entonces, queremos saber ahora la cantidad de elementos de una variable que es de naturaleza vectorial. Entonces, ¿qué usamos ahí? La función. ¿Qué función vamos a usar ahora? La función length. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a definir una variable, ¿no? O sea, en esa variable vamos a poner la cantidad de elementos de un vector. Entonces, ¿qué nombre le pondré a mi variable para que me acuerde, ¿no? La variable se va a llamar num elementos. Uy, mi batería se acabó. Ya, ahora sí. Ya. La variable que se va a llamar número, bueno, num de elementos, hay número de elementos del vector 1, ¿no? Entonces le pongo su operador de asignación y le pongo length del vector 1. Entonces, a esta función va a hallar la cantidad de elementos de ese vector, ¿no? Y lo va a guardar como si me dice, la cantidad de elementos de este vector es, no sé, 3. Entonces, esta variable va a tener un valor de 3, ¿no? Entonces, corremos, otro enter. Y bueno,
vector uno tiene 5, ¿no? 5 elementos, entonces el, 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 la variable tiene 5 elementos, ¿no? Entonces, si uno también esta variable, como ya está eh, en memoria, si nosotros la ponemos acá y ponemos control enter, nos va a dar 5, ¿no? 5 elementos es el que tiene el vector uno, ¿no? También nos aparece aquí en consola. Y también nos aparece acá, ¿no? Entonces, eh, sí, eso sería, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Con los vectores también podemos concatenar, ¿no? A ver, lo que había corrido. Entonces, algo que también podemos hacer con los vectores, algo muy natural, es poder concatenar, ¿no? Concatenar vectores. Concatenar dos estructuras vectoriales, ¿no? Voy a poner un poquito esto, bueno, para que se vea, bueno, porque está bien la letra, ¿no? Se vea grande. No, sí se ve, creo. A ver, ya, sí se ve, ya. Bueno, vamos a crear un vector 4, operador de asignación, y vamos a concatenar dos vectores, ¿no? Eh, Ponemos vector 1, coma, vector 2, ¿no? Entonces, lo que va a hacer ahora el vector 4 es concatenar ambos vectores, y como ambos vectores tienen 5 elementos, el vector 4 va a tener, obviamente, 10 elementos, ¿no? Entonces, control, y vemos, ¿no? Como vector 1 tenía 12, 23, y el vector 24 también empieza en 12, 23 y sigue, pero son ahora 10, ¿no? 10 elementos. Y también podemos correrlo, ¿no? Para que nos muestre el vector en consola, ¿no? Consola es esta parte de acá, chicos, no se olviden. Entonces, control enter y vemos, ¿no? Ahí están los 10 elementos. Lo que vemos en esta parte nos dice la posición del elemento que está a la derecha. Entonces, el 12 es posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí, de aquí 8 sería para este, 9 y 10, ¿no? Entonces, sí ha concatenado correctamente, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos ver en vectores? Podemos ver el número de elementos que componen a la variable b4, ¿no? Entonces ponemos, como ya aprendimos, oye, aquí encima nos dice length y ponemos vector 4, que nos debe dar 10, ¿no? Porque son 10 elementos, ¿no? Y vemos, ¿no? 10. En este caso nos aparece aquí en consola, pero no nos aparece memoria, porque no le hemos asignado una variable, solamente hemos calculado la cantidad de elementos del vector 4, ¿no? Entonces, lo siguiente que... también podemos saber las clases de los vectores, ¿no? O sea, qué tipo de vector es, el vector numérico, de carácter, y eso lo hacemos mediante la función, por acá, función class, ¿no? Entonces, ponemos class vector 1, ¿no? Le ponemos class, el vector 3 creo que era diferente, entonces, control enter, la clase del vector 1 es numérica. Control enter, la clase del vector 3 es de caracteres, ¿no? Entonces ahí nos aparece, ¿no? Numérico vector 1 y vector 3 de caracteres, ¿no? Sigamos. Esta clase está potente de vectores. ¿Qué más podemos hacer, no?
bueno, el operador también, o sea, hay otras formas también de crear vectores, ¿no? No solo con la C de acá, ¿no? Y enumerar. También podemos construir secuencias de números, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ponemos el operador permite construir secuencias de números, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, voy a explicar. Vamos a ver, ya tenemos cuatro vectores, ¿no? Sí, a ver, aquí no dice todavía. Vamos a crear un vector 5 y vamos a usar el operador de asignación y en vez de poner una C y decir 1, 2, 3, 4, 5, podemos hacer esto, ¿no? 1, 2 puntos, 5, ¿no? Y le damos control enter y este vemos, ¿no? Aquí que nos ha dado un vector, ¿no? Que le hemos asignado, ¿no? A esta variable bec5 un vector de 5 elementos. Aquí vemos, ¿no? Bec5 es un vector que tiene números enteros de 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, es una forma de también eh, crear estos vectores, ¿no? También podemos hacer esto, ¿no? Vector 6 de 7 a 20 y aquí ya del 7 al 20 son 14 elementos, ¿no? 7, 8, 9 y ahí va creando por secuencia, ¿no? Otro vector es el vector 7, que sería 1, 2 puntos, vector 1. Entonces, en este caso, estamos concatenando eh, lo que sería dos vectores, ¿no? Que sería el vector del 1 al 8 más el vector 1, ¿no? Que nos daría el vector con tres elementos, ¿no? Del 1 al 8 y después el vector 1, ¿no? Que tiene 12, que tiene 5 elementos, ¿no? Claro, 8 más 5 elementos daría 13 elementos, ¿no? 13. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro vector. Vector 8. Y también se puede, o sea, viceversa, ¿no? Así como no necesariamente puede ser en este orden, ¿no? Puede ser también en otro orden, por ejemplo, vec 2, y lo concateno con esta otra secuencia de números, ¿no? Sería del 5 al 15, ¿no? Y crearía otro vector, sería el vector 8 numérico, y ya no nos dice como que enteros, ¿no? Porque este es un vector que tiene números no solo enteros, sino también decimales, ¿no? Como el 0,19 y así, ¿no? Nos daría un vector numérico de 16 elementos, ¿no? Entonces, eso sería. Y bueno, ¿no? Así también podemos saber su clase, ¿no? Clase de dato para cada elemento de un vector. ¿Con qué función? ¿Con qué función sabemos la clase? La clase con la función class, ¿no? Entonces ponemos class del vector 8, ¿no? Y nos dice que es un vector numérico, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer son operaciones, ¿no? Ya vemos todo lo que es vectores, entonces ya podemos hacer operaciones, ¿no? Entonces, como es una nueva sección, nos vuelve 4 numerales, operaciones vectorizadas. Aquí, por ejemplo, o sea, lo que vamos a hacer con los vectores es eh, operaciones aritméticas o también con funciones matemáticas, ¿no? Entonces, eh, eh, las, las operaciones aritméticas y también las funciones matemáticas se realizan, se realizan elemento a elemento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? O sea que
Como si tú sumas, por ejemplo, le sumas a un vector, o sea, le sumas 1, entonces ese 1 va a sumar a cada elemento de ese vector, ¿no? Si ese vector tiene 5 elementos, ese más 1 se va a sumar a cada elemento, a cada uno de esos 5 elementos. Ahora, si tú haces una función seno a un vector, esa función seno va a atacar a cada elemento de ese vector, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú pones, ¿no? Vector, ¿cuántos vectores hemos hecho? Vector 9, ¿no? Ya, voy a definir el vector 9, ¿no? Operador de asignación. A mi vector 1, el vector 9, ¿qué va a ser? Va a ser el vector 1 más 1.2. Entonces, este 1.2 va a sumar a todos los elementos del vector 1, ¿no? Entonces, control enter y vemos, ¿no? Que va sumado 1,2 a todos los elementos del vector 1, que, o sea, ahora el vector 9 es un vector de 5 elementos, como el vector 1, pero con la diferencia, como aquí era 12, ¿no? 12 más 1,5, 1,2 sería 13,2, ¿no? Entonces, el vector 10, vamos a hacer que sea seno del vector 2, ¿no? Entonces, lo que va a hacer ahora este seno va a ser, a cada elemento del vector 2 le va a sacar el seno, ¿no? Y ese resultado de cada uno de los elementos va a formar el vector 10, ¿no? Y vemos el vector 10 y el seno de cada elemento del vector 2. El vector 11, operador de asignación, ¿de qué vector? Vector 7. Y también aplica esa función, también aplica esa operación, ¿no? El vector 11, uy, creo que aquí creó un vector 111, vector 11. Ah, pero igual ya se creó, ¿no? Creé vector 11, aquí también sale, o el vector también 111 que acabo de crear, ¿no? Ese guarda en memoria. Ahora, algo más que podemos complementar en los vectores, ¿qué podría ser? Bueno, algo que sí se usa y que sí es bueno tenerlo en cuenta es el reciclaje, ¿no? El reciclaje de vectores, que también es otra cosa de los supersección, reciclaje. ¿Qué quiere decir el reciclaje? Como si tú sumas, por ejemplo, dos vectores, por ejemplo, hay un vector que tiene 10 elementos y le sumas con un vector que tiene 5 elementos, ¿qué es lo que va a reciclar, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, esos 5 elementos, o sea, del vector de 5 elementos, el primer elemento se va a sumar con el primer elemento del vector de 10, ¿no? Y el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, el quinto con el quinto, pero ¿qué pasa en el quinto? Bueno, en el sexto, ¿no? Como ya el otro vector no tiene más elementos, va a reciclar lo que ya tiene, entonces eh, ese va a volver en el elemento 6, va a sumar otra vez el elemento 1, el otro vector, el elemento 2, así, hasta llegar a los 10 elementos que tiene el vector, ¿no? Entonces, no sé si se me ha entendido, pero voy a volver a explicarlo. A ver, lo voy a apuntar ya. Notemos que la variable vector 4, ¿no? Posee 10 elementos, ¿no? Y la variable vector 2 posee 5, ¿no? 5, ¿no? 5 elementos. Entonces, primero lo voy a poner acá para que se vea, ¿ya? Vemos que el vector 4 tiene estos 10 elementos y el vector 2 tiene solo 5 elementos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando tú sumes el vector 4 más el vector 2, el vector 2, claro, va a sumarse el primer elemento con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto,
el quinto con el quinto. Pero ¿qué pasa en el sexto? Claro, el vector 4 tiene un sexto elemento, porque tiene 10 elementos. Pero el vector 2 no, solo tiene 5 elementos. Entonces, ¿qué pasa acá? Al vector 6 se le va a sumar el vector 1. El vector 7 se le va a sumar el vector 2. El elemento 8, digo, el elemento 8 del vector 4 se le va a sumar el elemento 3 del vector 2. El elemento 9 del vector 4 se le va a sumar el elemento 4 del vector 2. Y el elemento 10 del vector 4 se le va a sumar el elemento 5 del vector 2. Es ahí donde se dice que es el reciclaje, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vemos, ¿no? Claro, 12 más 0,9, 12,9. Entonces, vamos al sexto. 0,19 más 0,19 sería 0,38, ¿no? Claro, 0,38. Y aquí está, ¿no? Y nos da como resultado un vector de 10 elementos, ¿no? Ahora, tú también, por ejemplo, puedes decir, ¿no? Ya este vector, ¿no? Vector pi, pi, pi al cuadrado. O sea, tengo un vector de dos elementos, pi cuadrado, pero le voy a multiplicar por un vector de 8 elementos, ¿no? Que es del 1 al 8, ¿no? Y te va a dar un vector de 8 elementos, ¿no? Porque va a agarrar y cada uno, el pi le va a multiplicar al 1, el pi al cuadrado al segundo, y va a repetirse, ¿no? En el tercero va a multiplicarse con el pi, en el cuarto con el pi cuadrado, en el quinto elemento por el pi, en el sexto elemento por el pi cuadrado, y así hasta llegar a los 8 elementos, ¿no? Entonces, ese es el famoso reciclaje, ¿no? En los vectores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a ver la generación de números pseudo aleatorios. ¿Qué es eso, dirán? Aquí lo que vamos a hacer es vamos a usar lo que sería la función rnor, ¿no? Entonces, eh, como si no lo conocemos, podemos poner gel, ¿no? Gel, ay, rnor. Entonces, ¿qué es esto, no? Es una distribución normal. Entonces, es una función, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Es una función que está en el paquete stacks. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Permitir, digamos, esta función, ¿no? Es generar un vector con n números, pero que tengan una distribución normal, ¿no? Entonces, eh, no sé si, bueno, la idea es que este curso no solo sea para gente que domine la matemática, sino para cualquier persona. Entonces, lo voy a explicar una distribución normal de la manera, digamos, que se pueda entender, ¿no? Entonces, eh, una distribución normal, a ver, en el término más sencillo, se refiere, o sea, a, es la manera en la que se agrupan unos datos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo ciertos datos, no sé, eh, por ejemplo, edades, ¿no? Hago una encuesta de edades en mi salón del colegio, un ejemplo así, ¿no? Entonces, algunos tienen, no en un salón de colegio, sino, no sé, un salón de un curso de música ya, donde hay varias edades, ¿no? Entonces, hay niños de 10 años, de 12 años, de 15 años, de 16 años, de 17, así, ¿no? Entonces tú tienes una cantidad de valores, ¿no? Entonces, si tú ordenas estos valores, eh, te das cuenta que en el valor central, por lo menos entre los 15 años, se ubica la mayoría de esos elementos, ¿no? Entonces,
y que los que tienen 21 son pocos y los que tienen 10 años son pocos. Entonces, esa, esa distribución de que están amontonados en el valor central, que usualmente es el promedio, eh, esa distribución que tiene campana de Gauss, así tipo campana, que aquí haya, voy a ponerlo como notas, ¿ya? No, lo voy a graficar aquí, a ver. Sigamos con el ejemplo que les dije. Tú ordenas, ¿no? tus datos, ¿no? Y se forma esto de acá, de las edades, ¿no? Entonces, vemos que un buen porcentaje, por ejemplo, aquí está casi, casi el 60% se ubica aquí en la edad de 15 años, ¿no? Y hay pocos que se ubican acá, que tienen 8 años, hay otros que tienen 9, así. Y hay también pocos que tienen 21 años, ¿no? En esa clase de música. Entonces, si tus datos tienen esta distribución, una distribución normal, que usualmente se conoce como la campana de Gauss, entonces estos valores cumplen las reglas de una distribución normal, ¿no? Entonces, eso es. O sea, la manera más simple, eh, que me hubiera gustado que me expliquen también así, eso es la distribución normal, ¿no? Entonces, tú puedes crear un vector con elementos que cumplan esta distribución. Aquí te lo dice, ¿no? Puedes crear una función rnor y vemos que tiene diferentes, como les dije antes, cada función tiene sus argumentos, ¿no? Entonces, eh, esta función, por ejemplo, rnor, tiene 3 argumentos. Y aquí te lo dice, ¿no? O sea, te dice n es la cantidad, ¿no? La cantidad de observaciones o la cantidad de elementos que quieres, que quieres tener, ¿no? Entonces, si yo le pongo, hazme una distribución normal de 10 elementos, le pongo n igual a 10, ¿no? Entonces, lo reemplazo. Ahora, cuando la función, como les había explicado, el operador de asignación usualmente se usa para definir variables. No se usa tanto el igual, ¿por qué? Porque suele confundirse, porque el igual se usa en esta parte, en estos argumentos. Esta es la función y este es su argumento. Entonces, usualmente el igual se usa para dar valor a los argumentos. Ahora, ¿por qué en esta función ya me vienen algunos valores dados? Esto quiere decir que estos argumentos están por defecto. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no necesitas llenar estos argumentos. Puedes, digamos, por ejemplo, este de aquí sí es obligatorio que lo llenes para que hagas tu distribución normal, pero esto no es necesario, ¿no? Si te lo pueden dar por defecto, pero eso no significa que no los puedas cambiar. Puedes cambiarlos, claro. Puedes cambiarle su media, puedes cambiarle su distribución estándar, pero si no lo haces, te va a dar, por ejemplo, yo hago una distribución normal de n elementos, ¿y qué entiende R? Este sujeto quiere que le dé una distribución normal de 10 elementos que me ha pedido, y como no me ha pedido la media ni la diversión estándar, yo asumo una media de 0 y una diversión estándar. Y así le doy esa distribución, ¿no? ese vector, ¿no? Entonces, tú lo puedes cambiar, sí, pero no es necesario, ¿no? Depende de lo que uno quiere, ¿no? Entonces, eh, espero que se haya entendido. Aquí vemos, ¿no? Lo bueno de esto del help es que te da ejemplos, ¿no? Entonces, tú también puedes ir leyendo. Si no sabes mucho inglés, también puedes copiarlo y pegarlo en un traductor. Eh, También te da aquí un poco de detalle, ¿no? La regla de correspondencia. Eh, También por ejemplo, este paquete
te da estas distribuciones, ¿no? Es más, aquí hay me parece que hay más, claro, te da más distribuciones. O sea, este paquete tiene varias distribuciones, ¿no? Bueno, los que han llevado estadística o han llevado cursos de estadística en la universidad saben que hay diferentes distribuciones, ¿no? Eh, Distribución normal, aquí distribución chi cuadrado es esta, Cauchy, entonces, eh, si uno quiere, por ejemplo, en diferentes carreras, ¿no? Por ejemplo, economía, eh, no sé, ingeniería, ya sea ambiental o otras carreras, hay que saber en qué casos usar cada distribución, ¿no? Eh, Podemos también guiarnos de la inteligencia artificial para saber en qué casos, ya hay casos que se han estudiado donde se cumple la distribución normal para ciertos escenarios, ¿no? Entonces, uno debe saber, ¿no? Entonces, puede buscar, investigar en la bibliografía y saber qué distribución aplicar, ¿no? En este caso solo estamos aprendiendo sintaxis, como les mencioné, y la manera aplicativa. Yo les doy el camino, ¿no? Para que ustedes, digamos, puedan aplicarlo, pero estas son, digamos, las distribuciones que nos da este paquete, ¿no? El paquete stack. Ahora, eh, hay más paquetes, obviamente, que tienen, por ejemplo, si tu distribución que tú estás buscando no está en este paquete, se puede descargar otro paquete y en ese paquete está la distribución, ¿no? Entonces, eh, la idea es esa, ¿no? Mostrar el camino y la sintaxis, ¿no? Entonces, eh, bueno, sigamos, voy a dar un ejemplo para que se quede más claro. Creación de una muestra de una distribución normal. ¿Y cuál va a ser mi n, no? Eh, Aquí está, este va a ser de tamaño 100. Mi n va a ser 100. ¿Y qué parámetro le puedo poner, no? Voy a ponerle con los parámetros siguientes. Con parámetro estándar, que va a ser la media igual a 0, y la desviación estándar igual a 1, ¿no? Entonces, muestra 1, ese va a ser mi variable, operador de asignación, rnorm, y le voy a poner un n igual a 100, ¿no? Entonces, como les había mencionado antes, ¿no? Es importante llenar el n, ¿no? Porque no está por un valor por defecto. Entonces, los otros dos argumentos no es necesario que les pongas un valor. Ya cuando tú le pones esto, R entiende de que quiere una muestra, una distribución normal de 100 elementos, y como no le puse ni media ni desviación estándar, me va a considerar como media 0 y desviación estándar 1. Entonces, control enter y me dio, ¿no? Muestra 1 de 100 elementos y me dio todos estos elementos, ¿no? También, o sea, puedes ponerlo aquí para verlo mejor. Muestra 1 y vemos, ¿no? Los 100 elementos. Estos 100 elementos están en una distribución normal, tienen media 0 y tienen una desviación estándar de 1, ¿no? Entonces, vamos a crear otra muestra, otra variable, muestra 2. Pero ahora, rnorm n va a ser igual a, como le dije, ¿no? El igual usualmente se usa en los argumentos. Y este argumento va a ser n igual a 10. Pero ahora le vamos a cambiar la media. La media va a ser igual a 3.25 y la desviación estándar va a ser igual a, ustedes, como les mencioné, el espacio, yo lo aplico por un tema de orden, pero no es necesario, ¿no? O sea, puede ser que lo pongan así, desviación estándar igual a 2.71, ¿no? Pues yo lo veo más ordenado con el espacio, pero lo voy a correr así para que vean que no afecta, ¿no?
y vemos la muestra 2, ¿no? Que tiene 10 elementos. A ver, lo vemos así, muestra 2. Vemos aquí 10 elementos con la media y división estándar, ¿no? Y bueno, vamos a sacar un vector 2, pero un vector 12. Vamos a concatenar estos dos vectores que tienen distribución normal, ¿no? Muestra 1, muestra 2, ¿no? Entonces, al concatenarlos, nos debería dar un vector de 110 elementos. Claro, vector 12, a ver cuántos elementos nos dio, ¿no? 110 elementos. 109, 110. Y bueno, esa es la concatenación. Si no tiene mucho conocimiento sobre distribución normal o las diferentes distribuciones, hay un libro que les puede servir, que sería, hay un libro que se llama Probabilidad de Hachin Klenke, que es bastante bueno para leerlo. Y bueno, es una recomendación también, ¿no? Siempre es bueno instruirse, creo que en esta época todos podemos instruirnos, tenemos el internet al alcance de la mano, entonces sigamos. Ahora vamos, de este vector 12 vamos a saber de qué clase es, ¿no? De qué clase de objetos está compuesto el vector 12, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con class, ¿no? Class vector 12 es un vector numérico, fino. Siguiente, ahora lo que vamos a hacer es acceder a la lista de distribuciones de probabilidad, claro, porque es distribuciones de probabilidad. Distribuciones de probabilidad, la distribución normal. También tenemos como las que les mostré, chi cuadrado, Cauchy. Entonces, eh, vamos a ver eh, la lista de distribuciones. eh, la lista de distribuciones de probabilidad que provee R por defecto. Help. Cuando no sabemos algo, usamos help, usamos ayuda. Distribution. Corremos. Bueno, vemos, ¿no? Como les había mostrado antes, todas las distribuciones que tenemos el paquete stat por defecto, ¿no? Y que podemos usar, ¿no? Y va a depender del ámbito de aplicación, ¿no? Y bueno, ya para cerrar este, eh, esta clase, vamos a ver lo que sería creación de matrices, ¿no? La creación de matrices. Esta clase ha sido bien larga. Usualmente la quiero hacer por partes las clases para que sea más digerible, pero bueno, vamos. Hay que cerrar bien el tema. Vamos a usar la función matrix como la película. Y bueno, siempre es bueno saber la documentación, help, matrix. Bueno, vemos aquí, ¿no? Nos permite crear matrices y los diferentes argumentos, ¿no? La data, la fila, columna, el be round false, the names,
Entonces, vamos a crear una matriz, ¿no? Le pondremos a nuestra matriz de variable mat1. Le asignamos matrix, matrix. ¿Y qué pasa si corremos la función sin nada? Nos da esto, ¿no? Un NA, ¿no? Porque no, bueno, nos da porque aquí por defecto, si no le damos nada, nos da NA, ¿no? Todos sus argumentos tienen un valor por defecto, ¿no? Entonces, si no le ponemos nada, nos va a dar un elemento de una fila, de una columna, y que no tiene números, ¿no? O sea, no tiene valor, no tiene nada, está vacío, está vacío. Entonces, ¿qué significa NA? Es un not available. Available. Vamos a crear la matriz 2, ¿no? Asignación de variable, matrix, data. Ahora sí le voy a poner un valor a data, ¿no? Quiero que sea una matriz que tenga una secuencia, ¿no? Del 1 al 20, o sea, va a tener como 20 elementos, 1, 2, 3, así hasta 20, y que tenga 10 en inner row y que sea de 5 filas. Entonces corro y voy a ponerlo acá para verlo mejor. Más 2. Ahí vemos, ¿no? Que sería una matriz eh, de 5 filas y 4 columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahora vamos a sacar el mat3, ¿no? Bueno, que sea igual, ¿ya? De 20 elementos. Pero ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el b-row. Le vamos a poner, ya no es por defecto false, sino va a ser ahora true. ¿Y qué es lo que hace este b-row? By-row. Corremos. Y pongo aquí mat3 para que se vea mejor. ¿Ven la diferencia? Mira, aquí empezaba 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí empieza, o sea, aquí empezaba en el orden de las columnas, pero ahora empieza en el orden de las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual sigue diciendo 5 filas, porque he definido 5. Y aquí también 5, ¿no? Sino que cuando era el valor por defecto false, lo que hacía era ordenarlo en secuencia de la columna, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, después iba a la siguiente, y así, ¿no? ¿Y quién, digamos, define, ¿no? Que sea false, ¿no? Esto de aquí, bueno, recordemos, ¿no? Que es el grupo responsable en el desarrollo, mantenimiento, actualización del código fuente de R, porque claro, esto se actualiza, ¿no? Ah, se actualiza la información, se actualiza todo, ¿no? Entonces, el grupo responsable es el R Development Core Team, ¿no? O sea, si ustedes lo buscan, es el grupo responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización de R. Entonces, esta función, ellos han puesto esa definición, lo bueno es que es muy clara y han definido esto por defecto, ¿no? Ellos son los que han definido, claro, esto. Y tú le puedes cambiar, ¿no? Le pones true y cambias el orden, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Eh, ya. Ahora también, igual que con los vectores, en las matrices podemos eh, elegir, ¿no? Un elemento de la matriz, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, el elemento de la fila 1 y que columna 1. Algo que sí también quise ver acá es que el map2, por ejemplo, ¿no? El map2 tiene, claro, 5 filas y 4 columnas, ¿no? Entonces,
y vemos 5 elementos acá y 4 acá, ¿no? Y aquí también, ¿no? Tiene otro índice, ¿no? A diferencia del índice de los vectores, ¿no? Que aquí decía 10 elementos, 5 elementos, y empezar con el 1, ¿no? Aquí también, pero hay 1, 5 filas, 1, 4 columnas, ¿no? Entonces, eso también a tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo elegimos el elemento de la fila 1, columna 1 de mat3, de la matriz 3, ¿no? Entonces, mat3 sería 1, 1, entonces fila 1, columna 1, entonces corremos y nos dio 1, ¿no? Bueno, claro, en la matriz 3, el elemento de la fila 1 y columna 1 es 1, ¿no? Ahora accedamos a toda la primera fila de mat2. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos matriz 2 y bueno, como quiero la fila 1, y quiero todos los valores de la fila 1, no llenamos nada en columna, ¿no? Y nos da, ¿no? De mat2 es esta la fila y nos dio eso, ¿no? Entonces ahí vemos que de las matrices podemos sacar un valor o también un grupo de valores, ¿no? O sea, un vector. Accedamos a la segunda columna de mat3. mat3, 2, 3. Ya no lleno nada en fila, sino que ahora quiero columna. Entonces la segunda columna sería esta. Vemos. Y nos da la columna 2, ¿no? 2, 6, 10, 14, 8, ¿no? Sería esto que está aquí, ¿no? Y bueno, ahora que lo último sería accedamos a la tercera y cuarta columna de mat3. Entonces voy acá mi variable tercera, cuarta de mat3. Operador de asignación, flechita. mat3. Como no quiero nada de fila, lo dejo vacío. Pero sí quiero de la columna 3 hasta la 4, ¿no? Entonces aquí nos va a dar, ¿no? Bueno, no me ha asignado una variable que está ahí, pero le quiero ver acá, ¿no? Entonces, y ahí nos da, ¿no? Nos dio una matriz, pero de dos columnas, que son la tercera y la cuarta de la matriz 3, ¿no? Sí. Y bueno, eso sería todo en esta clase. Espero que no haya sido tan larga, de vectores. Hemos visto todo lo que es vectores. Hemos visto también lo que es distribución normal, también que considero que es importante. Matrices también hemos visto, entonces esto sería todo por esta clase. Espero que les haya gustado. Igual cualquier duda, los comentarios. Yo tampoco soy un experto, tampoco programando, pero trato de lo poco que sé difundirlo y enseñarlo, ¿no? Para también yo acordarme, ¿no? Entonces, nada, eso sería todo y espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.